Bueno, Julián, te cuento. Lo que pasa es que en el CEIPA, yo en este momento estoy profe cátedra. Ya te había contado pues que había cambiado el contrato, ya no estoy tiempo completo, pero entonces sigo haciendo una investigación con dos colegas del programa de administración humana del pregrado y de posgrados. Entonces, la investigación tiene que ver como con las brechas existentes entre el profesional en recursos humanos formado y el demandado por las organizaciones. Entonces, digamos que obviamente esto tiene la intención de mejorar el currículo, de ver qué es lo que está obviamente demandando el mercado, entender las tensiones, esas competencias que buscamos de los profesionales de gestión humana, cuál ha sido como esa evolución. Entonces, digamos que la entrevista está encaminada a esos ítems. Entonces arranco con algo sencillo. La presentación, pues, obviamente. Entonces, para empezar, ¿nos das tu nombre completo, por favor? Claro que sí. Yo soy Julián Alfonso Serrano Rivero. ¿Cuánto tiempo de experiencia tienes en gestión humana, Julián? Yo creo que este año ya estoy completando 15 años trabajando con los equipos de recursos humanos. Ok. ¿A qué te dedicas en este momento y un poco sobre tu formación? Ujú. Claro que sí, hombre. Entonces mi cargo actual es HR Services Manager para la región andina y caribe de ECITI. Esto es Colombia, Ecuador, República Dominicana y Puerto Rico. ECITI es una compañía de origen sueco, es una multinacional sueca que tiene operaciones pues en todo el mundo, que en Colombia quizás es más conocida por haber adquirido productos Familia S.A. Entonces, las marcas que están en el mercado son Nosotras, Familia, Pequeñín, Tena, la marca Torque, la marca Leucoplast, que es una marca pues del negocio, del segmento médico, en todo el cuidado de heridas, desde curitas pues hasta apósitos y demás. Tengo a mi cargo en este proceso de HR Services aquellos procesos que pueden ser entendidos como transaccionales de recursos humanos, es decir, desde la contratación, la nómina, la parte del compliance o el cumplimiento de recursos humanos, el manejo de los datos de recursos humanos. Eh, También habilitamos y estamos involucrados en toda la gestión del gasto de personal y presupuesto de recursos humanos y otros proyectos e iniciativas pues ya especiales y un poco más de orden estratégico, mediano y largo plazo para la compañía. Yo de profesión, de formación, yo soy abogado, yo estudié Derecho en la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Mi vida profesional, por supuesto, la empecé en el Derecho y en el Derecho Penal Corporativo. Entonces yo tengo una especialización en Derecho Penal con este énfasis y ya luego tuve la oportunidad de hacer una maestría en Recursos Humanos en la Universidad Externado de Colombia y un MBA en Westfield Business School. Ok, muchas gracias, Julián. Has pasado por diferentes niveles académicos, pregrado, posgrados, maestría. En todo ese trayecto, ¿qué has encontrado en términos de pertinencia de la educación, los contenidos, las metodologías frente al mundo real? Hombre, eso es fundamental. Yo creo que para una persona, un profesional en recursos humanos, querer escalar, por supuesto, tiene que acompañarlo desde una formación académica y, por supuesto, esa formación académica creo que no es nada si no se logra establecer una buena red de contactos y un networking, sobre todo para compartir buenas prácticas y demás, y levantar el teléfono en algún momento y consultar a algún colega cómo hacen o cómo gestionan algún reto en otras compañías. Pero sin duda es clave porque eso es lo que siento que lleva a mantener ese nivel, sobre todo de conversaciones, de lenguaje. Yo creo que algo que me quedó muy claro cuando empecé sobre todo la maestría en gestión humana en el externado me llamó mucho la atención que el objetivo, uno de los objetivos principales, quizás sí principales de esa maestría que nos decía la directora del programa era que necesitamos que ustedes cambien el lenguaje, ¿sí? Que usen un lenguaje mucho más asociado al negocio y que eso al final le dé más seniority al perfil. Entonces, es clave, es fundamental ese acompañamiento de la formación académica pues, en un desarrollo profesional. Gracias, Julián. Julián, digamos que gestión humana se puede ver visto en distintos niveles, a un nivel estratégico, a un nivel táctico y a un nivel más Ujú.
operativo, ¿cierto? Digamos que en términos de la dirección y el largo plazo, de lo gerencial mediano plazo y de lo operativo, pues que es el día a día, digamos así, entendido de lo que refiere a gestión humana. Te quiero hacer preguntas por Ujú. las competencias de los profesionales de gestión humana en esos niveles. Entonces, netamente en el nivel operativo, el primero, el más instrumental, ¿cuáles crees que son las competencias que se requieren realmente en la vida profesional para ese nivel? Ok. Yo creo, hermano, que en esa parte operativa es fundamental la atención al detalle, el nivel de detalle, ¿sí? Dicen por ahí que el diablo está en los detalles, y sí que lo está, y sobre todo en procesos de gestión humana o de recursos humanos. Yo creo que eso es fundamental, la orientación al detalle. Creo que otra competencia es un tema de, puede ser más vista, sí, es muy personal, pero Ujú, es el tema de la gestión del tiempo, ujú, porque a partir de la correcta gestión del tiempo es que el profesional en recursos humanos en esos niveles operativos eh, debe tener foco, ¿sí? Al final el foco es clave, creo que en todos los niveles, pero si no se empieza en un nivel operativo a poder tener una buena gestión del tiempo, planificación del tiempo, de tareas, como se quiera ver, que permita tener foco, creo que es fundamental. Entonces creo que es orientación al detalle, gestión del tiempo, ujú, eh, y yo creo que otra competencia puede estar más asociada al, ¿cómo decirlo? Yo creo que al cumplimiento del entregable, o sea, a la accountability, más bien, ¿sí? A esa responsabilidad por el asegurar o el poder rendir cuentas ujú, frente a un entregable por básico que sea, ¿sí? ujú, Entonces ujú. yo te las, digamos que las categorizaría en esas tres en ese nivel operativo. Muchas gracias. Subiendo al nivel táctico, que tiene que ver más con la estructuración de procesos, de la toma de decisiones propias del área, programas, planes, en concreto, pues como del área. Incluso tal vez se puede meter ahí el tema de compensación, de estrategias de retención, digamos, por ese lado. A ese nivel más táctico, ¿cuáles crees que podrían ser las competencias que se necesitan desde lo académico, desde lo práctico? Yo creo, hombre, que una primera competencia debe estar asociada a la capacidad de hacer preguntas, ¿sí? ¿Para qué? Para poder entender, porque aquí ya en este nivel debes, al ser un nivel táctico, empezar a conectar de cierta forma puntos y empezar a ver el valor que tiene lo que tú estás creando, el Ujú, valor en el negocio o en las personas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy al caso de la compensación. Entonces, no sacas nada teniendo un esquema de compensación simplemente viendo cómo está pagando el mercado si tú no entiendes dentro de la empresa a partir de preguntas, de conversaciones y demás, cómo o qué es lo que realmente requiere la empresa desde los objetivos del negocio. Entonces aquí ya empieza a tener un tema de conocimiento del negocio, ¿sí? Entonces uno, la capacidad de hacer preguntas, bueno, sí, la capacidad de hacer preguntas para poder conectar puntos. Y dos, creo que ese entendimiento del negocio y entendimiento del negocio, el negocio que sea, yo creo que debe partir por un conocimiento de los indicadores claves del negocio, ¿sí? Y quizás desde un punto de vista de la formación, o sea, llevándolo esto a una formación que sirva para todo el mundo, es el entendimiento, por ejemplo, de un estado financiero. Entonces, sí, las competencias financieras empiezan a jugar aquí mucho más relevancia, porque tú ya ujú, empiezas a hablar del idioma de los negocios, y el idioma de los ujú. negocios no es otro que el de los números. Entonces, Ah, uno, esa capacidad de hacer preguntas; dos, ese entendimiento del negocio, ya veo si quieres desde lo financiero, ¿sí? ujú, Eh, o también desde los KPIs que se pueda ujú, llegar a tener. Y yo creo que el tercero es, aquí ya hay un tema de comunicación muy importante, porque hay que vender, ¿sí? Aquí ya hay un tema ok, pregunto, entiendo, entiendo también lo que requiere el negocio, pero ya también esa capacidad de comunicación y de recibir feedback, porque te van a decir que no, te van a decir, eso no me sirve, eso qué valor me agrega. O sea, tú puedes crear el mejor programa, pero el negocio te va a decir, ¿y eso conmigo en qué va? ¿Sí? ujú, Entonces ujú. creo que esas serían esas cuatro competencias. Gracias, Julián. Perfecto, muy claro. La capacidad de hacer preguntas, ya Ujú. el tema de la comunicación, los indicadores, el tema financiero, aquí en el nivel pues ya más táctico del negocio. Em, Perfecto.
Y en el nivel estratégico, que ya va pues como en esa conexión con el negocio, pero más obviamente a largo plazo, pues que lo que estábamos mencionando, un enfoque, una visión más global de la empresa, y ahí yo creo que van asuntos más de largo plazo como la cultura organizacional, la fuerza laboral, algo del employee branding a largo plazo, las políticas globales de la organización y de ese direccionamiento. De pronto, en el nivel estratégico, ¿agregarías algunas otras competencias? Sí, yo creo que pues, si se habla de estrategia, se habla de escogencia, ¿sí? Ujú, Y si se habla de escogencia, se habla de la capacidad de tomar decisiones. ujú, Entonces creo que esa es una, la capacidad de la toma de decisiones. Y toma de decisiones al final es una mezcla entre el conocimiento que se pueda tener de la ujú, persona y la información que se tiene disponible en ese momento o a largo plazo, pues por supuesto los planes de ujú. medio y largo Toma plazo. Entonces creo decisiones. que clave la toma de decisiones. Lo segundo, yo creo que aquí ya empieza a jugar, es una mirada del el entendimiento del entorno. Creo que a veces como profesionales de recursos humanos se nos pasa por alto en esos niveles en que, hombre, en el entorno están pasando cosas. Yo hoy tengo que ver lo que está pasando inclusive en otros países, lo que está pasando en otras compañías. Esa conexión con los colegas entonces va a ser clave, el estar en redes de conversación, el poder entender dinámicas políticas, dinámicas sociales, lo que pasa al final en lo que rodea a la empresa en esa visión de los stakeholders. Entonces yo creo que eso es clave, el entendimiento del entorno y agrego entonces ese conocimiento de los stakeholders. ¿Por qué? Y me refiero a stakeholders desde empleados, accionistas, directivos o líderes de negocio, gobierno, ¿sí? Sociedad. Entonces ya es entender y conectar mucho más esa gestión de los stakeholders. Perfecto. Y creo que también en la medida pues, que se avanza en estos niveles, por supuesto, la visión sistémica. O sea, pues, al final está conectado, ¿cierto? Con el mundo de la visión de los stakeholders es la conexión de puntos. ¿Qué pasa si yo muevo esto? ¿Dónde me impacta esto? ¿Dónde me mueve esto? ¿Dónde me mueve lo otro? Y sabes qué, otra cosa en estos niveles, quizás ya es más una necesidad, más que competencia, es la capacidad de construir equipos. ¿Sí? Creo que eso lo agregaría como un bonus track a esas competencias. Perfecto. Gracias, Julián. Entonces, aquí en el nivel estratégico hablaste ya de un tema de relacionamiento con stakeholders, de toma de decisiones, de análisis del entorno, de construcción de equipos de trabajo y una visión sistémica frente, frente al negocio y frente a lo que lo rodea, obviamente. En tu recorrido, ¿sentiste que pasar de un hacer operativo a un pensar más estratégico fue un proceso fluido? ¿O hubo un momento de quiebre donde tú sentiste o alguna ruptura donde dijiste tengo que cambiar mi forma de pensar? ¿De acuerdo? Sí, sí la tuve. La tuve, yo creo que eso pasa, eso creo que en esa escalera corporativa o en ese desarrollo que se va teniendo en el mundo de recursos humanos, especialmente eso se tiene, porque digamos que desde recursos humanos a veces puede ser entendido como, eso depende mucho de la empresa, y depende mucho de la compañía, pero también depende mucho del profesional, depende mucho de la persona que está ejerciendo el rol de recursos humanos. Entonces lo pueden entender como el de las fiestas, el de los eventos, el del bienestar, el equipo que hace que la gente esté feliz. Dice, ok, eh, pero ya cuando, creo que el punto de quiebre es cuando, digamos, ese recorrido te lleva a estar en conversaciones con personas del negocio, ¿sí? Desde un comité, desde una reunión y que empiecen a hablar de indicadores que no son familiares para recursos humanos. ¿Cuáles pueden ser los indicadores tradicionalmente familiares? Rotación, nivel de engagement, clima laboral, ausentismo, etcétera, tiempo extra, etcétera. Pero cuando ya te empiezan a hablar de productividad, de ventas, de EBITDA, de capital de trabajo y demás, entonces eso tradicionalmente no nos enseñan en las profesiones que tradicionalmente son asociadas a los recursos humanos, las humanidades, ¿sí? El derecho, la psicología, etcétera. ¿Sí? Quizás las personas que vienen de un origen de ingeniería y que trabajan en recursos humanos, pues tienen una ventaja en eso. Pero ya cuando te empiezan a hablar en eso, creo que es el punto de quiebre y dices, pucha, ¿cuándo voy a hablar? Cuando me toque el turno de intervenir en los temas de recursos humanos o yo voy a tener la capacidad de hablar
y de decir, es que la productividad se puede estar afectando, por supuesto, por un nivel de ausentismo, por un nivel de engagement, o yo también me puedo aventurar a decir, ¿y qué pasa si? Y, o hago ciertas preguntas. Entonces creo que Ujú, el punto de quiebre, en mi caso, fue cuando yo pasé de trabajar o de atender el mundo, digamos que mi experiencia, yo trabajé en el retail, muchos años, pues trabajé casi 12 años en el retail, en Grupo Éxito, pero en Grupo Éxito había distintas unidades de negocio y yo pasé de atender en recursos humanos al retail a pasar a atender en recursos humanos los negocios de manufactura, o sea, de producción, y en este caso en producción de alimentos. Eh, y ya digamos que hay unas dinámicas de unas redes de conversación ya definidas dentro de ese negocio, hay comités primarios, por supuesto, pero también comités operativos y demás cosas. Y empecé a escuchar un lenguaje que no era familiar para mí. Empecé a escuchar temas de calidad, pero calidad asociada a la inocuidad. Empecé a escuchar temas de productividad, por supuesto, una línea de producción. Y yo dije, ¿qué hago? Me trato de, dame un segundo que creo que estoy por acá. tranquilo. Porque ahí va a mejorar un poco más. Entonces yo dije, ¿Qué o, hago? o empiezo a entender de qué se trata esto y literalmente fue empezar a googlear o me empiezo a sentar en espacios distintos con personas con las que interactuaba y que me expliquen, o sea, también hay que dejar de, o sea, no tener temor ni tener pena ni tener miedo en no entiendo nada de esto, explícame sobre esto. Y por supuesto, ahí es cuando quizás entra esa formación académica que le pueda a uno complementar y decir, ya entiendo, si esto me va a ayudar a entender mucho más. Entonces ese es el punto de quiebre, quizás cuando las conversaciones empiezan a girar en torno a elementos propios del negocio. Ok, ahí fue como el cambio de pensamiento en términos de mayor apertura. Gracias, Sí, hombre, Julián. sí, 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 de acuerdo. Listo. Obviamente, pues no sé hace cuánto fue que tuviste la formación en la maestría y me imagino pues que permanentemente estás viendo qué ocurre. Quería en el mundo de gestión humana, ¿qué competencias consideras que deben ser cubiertas por la formación universitaria en recursos humanos? A ver, me explicó. Sabes que en recursos humanos propiamente hay técnicas, hay tecnologías, hay programa profesional. De hecho, el único programa profesional de Colombia es el de CEIPA y ya el resto son posgrados. Si yo te preguntara como por la formación universitaria en concreto y si querés, puedes hablarme qué crees que debe tener un profesional o qué crees que debe tener un especialista, un magíster, como lo quieras hacer, qué competencias consideras importantes para la formación universitaria hoy en día de la administración humana, porque es un mundo que obviamente está cambiando al nivel que van evolucionando obviamente las tecnologías, las coyunturas, los distintos momentos que tiene el mundo empresarial. Yo creo que esas competencias, a ver, a mí no me gusta hablar de las competencias blandas y las competencias duras. Al final son Ujú, competencias, o habilidades blandas o habilidades duras, ujú, ¿sí? Porque a veces lo blando se entiende como que no es importante. Creo que inclusive puede llegar a ser más importante que lo técnico se aprende, ¿sí? totalmente de Al acuerdo. final lo técnico en el camino se va aprendiendo. Pero esa parte, comillas, blanda, pues creo que es lo que marca la diferencia. Ayer escuchaba un dicho de alguien que me decía, a ti te contratan en una empresa por lo que sabes, pero te vas por lo que sos, ¿sí? Por lo que eres. Ujú. Y yo dije, tiene sentido, tiene sentido. Entonces, yo creo que en esas habilidades técnicas, para marcar un diferencial, yo creo que deben estar, debe pasar en toda la carrera, o sea, debe haber un matiz de el entendimiento de la parte de cómo funciona el negocio. Y sabes que yo creo que empezar o sea, yo creo que recursos humanos tiene una potencial gigante en las compañías, porque recursos humanos tiene esa capacidad de unir lo humano, por supuesto, valga la redundancia, con el negocio. Y si me voy a lo humano, yo lo traduciría en la cultura con la estrategia. Sabes que hay un dicho un dicho no, pues Se, es una frase se la de come. Peter Drucker.
que decía que se come la estrategia en el el desayuno, y es desayuno. verdad, tú puedes tener el mejor PowerPoint, el mejor plan, lo que sea, pero si no tienes la cultura, o sea, los valores, los comportamientos de las personas, etcétera, para que eso se logre, te queda simplemente enmarcada, pues, muy bonito, pero cero Ujú. ejecución. Entonces creo que en esos desarrollos, en esos programas académicos, quizás el que, en que cada uno de en que el estudiante pueda entender el valor que agrega recursos humanos al negocio. Entonces ahí, por ejemplo, entender y tener unas habilidades técnicas desde la parte financiera, desde la parte de un modelo de negocios, desde el entendimiento del entorno, me parece que es fundamental. Eso me parece que es clave, 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 porque, o al menos para mí lo es, o lo fue. Cuando yo tuve una materia que me gustó mucho, que se llamaba, creo que era entorno y competitividad, algo así. ¿Sí? Y nos enseñaron desde qué es una DOFA hasta un análisis completo de entorno. Y eso no tiende a ser usual en las formaciones que nosotros tenemos de base. Si existe un programa de recursos humanos, maravilloso que ya exista. Uno tiene que ir a buscarlo quizás en el posgrado. ¿Sí? Ok. Entonces, creo que esa parte del entendimiento del entorno es clave porque también te enriquece con datos, ¿sí? Te enriquece la conversación con datos, te enriquece datos como que, por ejemplo, ya vas a entender la inflación, cómo impacta, por ejemplo, un modelo de compensación. Por supuesto, el incremento del salario mínimo, la tendencia histórica, la brecha entre salario mínimo e inflación, cómo te entra a jugar en un diseño de un plan de compensación, pero también cómo te entra a jugar desde el mundo de las relaciones laborales, ¿sí? Del manejo individual, del manejo colectivo con los sindicatos. Entonces, creo que Ujú. eso es clave, por supuesto, de seguir con, con la formación tradicional de recursos humanos es fundamental. Desarrollo de competencias, todos los temas de learning, todos los temas de liderazgo, por supuesto que es clave. Pero si me apresuras, creo que yo siento que hay necesidad de que el profesional de recursos humanos sea un profesional de negocio que sepa de recursos humanos, ¿sí? Yo creo que hay un Ok. switch ahí, porque a veces decimos, no, es que esta persona sabe de recursos humanos y sabe cositas del negocio, ¿sí? Debería ser al contrario, que Ujú. una persona de negocio entienda el Ujú. negocio, ah, sí, yo sé de recursos humanos, por supuesto, soy experto en recursos humanos también, ¿sí? Ujú. Ujú. Perfecto. Digamos que si te entiendo, decís que es más importante ser buena persona que ya el tema técnico, que eso se forma, se puede, digamos, aprender después, pero también entender cómo lo humano le agrega valor al negocio, así Por entendido. supuesto, Entender pues sí. obviamente el tema de las conexiones, de las relaciones, de asociar el porqué de las cosas y cómo eso impacta precisamente en ese Ujú. mindset del negocio. Y digamos que por ahí va el asunto pues como de la formación importante, hablaste de reconocer la importancia de la cultura organizacional a la luz Es clave. de ese entorno también para la mentalidad. Gracias, Julián. Ujú. Hablemos de lo digital, del tema de la transformación digital, de la inteligencia artificial, de todo eso ahora frente a la irrupción de las tecnologías, cosas que cada semana sale una diferente. ¿Qué competencias digitales consideras que debe conocer y dominar hoy una persona que estudia administración humana, verdad? Y te hago aquí un paréntesis, porque vos dijiste mucho, importante entender el negocio y después lo humano, pues, de hecho el programa en CEIPA se llama Administración Humana, entonces es como eso, primero el negocio y luego lo humano, aunque algunos podrían hacer el cambio en la forma de verlo, lo humano desde el negocio, pero digamos que se entiende pues obviamente esa complementariedad de ambas dimensiones. Entonces, volviendo a la pregunta, como qué competencias consideras que deben dominar hoy una persona que estudia recursos humanos? Mira, yo creo que no sé si se pueda enseñar o no, pero es la curiosidad y la agilidad de aprendizaje que se puede enseñar. ¿Sí? Curiosidad y agilidad de aprendizaje. Curiosidad, ¿por qué? Porque yo creo que estas tecnologías lo que están poniendo sobre la mesa es que al final no debes ser experto de base o experto de formación en temas tecnológicos, porque te Ujú. estoy haciendo el trabajo más sencillo acompañándote a desarrollar algo. ¿Sí? Ujú. Entonces, a mí, por eso.
y yo lo veo mucho con mi equipo, y tenemos quizás ya como un mantra o un dicho es, somos curiosos, no somos expertos, somos Pero, curiosos, ¿sí? Entonces, no es loco, yo digo, ¿por qué no? ¿Por qué no pensar ahora tampoco es ciencia nuclear, creo que también es eso, hay que aterrizarlo a un nivel de lo perfecto es enemigo de lo bueno, de lo ¿sí? de bueno. Entonces, Ajá. ¿por qué no vamos a utilizar herramientas de low code, o sea, herramientas de la suite? Si tu compañía tiene la suite de Microsoft Office, y tienes la posibilidad de hacer algo con Power Automate, con Power Apps, algo muy sencillo, ¿por qué no? Entonces, ¿por qué no empezar a desarrollar esa curiosidad? Y yo creo que lo clave aquí es porque al final las personas que están desde recursos humanos son los expertos en el negocio. Y si ya tienes esas otras herramientas que te ayudan a hacerte la vida más fácil desde la automatización, desde la digitalización, etcétera, pues hazlo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que en las compañías también está entonces el equipo, tradicionalmente es el equipo de IT, el equipo de tecnología, el que acompaña, y hay áreas que se llaman, como yo soy el experto en soluciones para recursos humanos. Claro, tú eres el experto desde lo técnico. Desde lo técnico me refiero a la parte de los sistemas informáticos, por así decirlo. ¿Sí? Ujú, ujú, Pero el experto en el negocio, en el hacer, en el business as usual, en el día a día, es el que está en el día a día y en el frente del negocio, es el de recursos humanos. Entonces, clave para mí la curiosidad, clave para mí la agilidad de aprendizaje. Creo que también es esa, ¿sabes? Yo creo que desde el punto de vista académico no te olvides que por ahí existe el método científico, ¿sí? El testear, el plantear una hipótesis, el ver qué me sirve, qué no me sirve, ujú, experimentar. Yo ujú, creo que la ujú, experimentación es fundamental acá. ujú, Eh, y sobre todo también pensar en cómo lo que yo haga me puede escalar de a poco. Entonces, ujú, creo que eso es clave. Ahora, cuando se habla de transformación digital, creo que para mí lo más importante es cómo juega la cultura en la transformación digital. Es decir, debe ser un cambio de transformación cultural en lugar de transformación digital, o más bien, la transformación digital está apalancada a través de una transformación cultural, porque lo ujú, que tú al final debes encontrar, creo yo, debes encontrar con algo técnico de fondo, o sea, una transformación digital es el cambio del comportamiento de la persona. Te pongo ujú, un ejemplo. En, en dos compañías en las que yo trabajé, y una de las en las que trabajo actualmente y otra en la que trabajé en el pasado, de manufactura. Entonces, el gran proyecto de transformación digital era tener un portal de autogestión para el empleado. ¿Por qué? Porque era tradicional, que el empleado si necesitaba unas vacaciones, lo que necesitara el empleado, un beneficio, lo que sea, se acercaba a la oficina de recursos humanos, presentaba el papel, y te estoy hablando de compañías, inclusive multinacionales, ujú, que uno cree que están ya súper desarrolladas, ujú, ¿no? en ¿Tienen otro nivel. sistemas muy robustos? Sí. Mm, Tienen sistemas tipo Workday, tipo SuccessFactors, o sea, ERPs de recursos humanos muy top, que son costosos inclusive. Entonces montemos los portales y montemos los kioscos, vaya enséñele a la persona a manejar eso. ¿Sí? Entonces, por eso digo, es más transformación cultural que ujú, transformación desde la parte técnica digital. Eso es lo que apalanca que tú logres alcanzar esa transformación digital. Entonces, aquí ujú, entran los mundos de la gestión del cambio, ¿sí? ujú, ujú, Entonces, mira que yo conecto la parte digital, la parte de todas estas herramientas digitales, también con la gestión del ujú, cambio. No haces ujú, nada si no lo gestionas muy bien. ujú. Entonces, resumo Excelente. y vuelvo. Curiosidad, agilidad de aprendizaje, metámosle, incluyámosle temas de gestión del cambio, Ujú, y por supuesto que esto le agregue valor al negocio. O sea, no se puede perder de vista que tú puedes crear algo súper chévere, súper bacano, súper nice, pero si eso no te agrega valor, eso no es innovación, eso es creatividad. Tú eres muy creativo, te creaste el chocorramo azul, pero eso no generó cero ventas, no generó nada de ventas. Entonces, al final eso no es innovación, no te sirvió de ujú, nada. ujú. Perfecto. Digamos que estás hablando de que tiene que haber hay una transformación social que afecta a los negocios en términos de la transformación social digital y después eso transforma lo organizacional, pero en últimas, gestionar el cambio creo que es una de las principales, obviamente, competencias digitales de las que estás hablando ahí. Más allá de hablar Sí. de una IA en concreto y analítica de datos o tales aplicaciones o tales softwares, es obviamente qué hace la persona. Me gusta eso que digas como
la oportunidad de equivocarse, el derecho al error, en términos de Experimentación. de la experimentación, para obviamente Ujú. esas versiones beta siempre estarlas obviamente puliendo a la luz de lo de los Ujú. objetivos estratégicos, pues obviamente que tiene el negocio. Ujú. Gracias, Julián. ¿Sentís que Y tu forma? obviamente, Sí, sí, obviamente, Jonathan, discúlpame, pues la tranquilo. formación aquí también es clave, la formación académica es clave, o sea, hay herramientas, pues desde YouTube hasta una herramienta tipo, o plataformas tipo Platzi, o sea, Ujú, todo eso también funciona clave, eso es fundamental, ¿sí? Entonces, por eso voy a esa curiosidad, a eso también. Y claro, ya ir entendiendo cosas de, o sea, un profesional de recursos humanos en un mundo de estos creo que tiene que estar en capacidad de hablar, así, eso es una integración. Entonces, ujú, eso es un desarrollo que lo hago de esta manera. Esto en el front, cómo funciona, en el back, ujú, cómo no, funciona, cómo es la ujú, arquitectura, acompañarse mucho los equipos expertos en desarrollo de software es fundamental. ujú, Entonces, creo que eso también debe ser parte del lenguaje, debe ser parte del lenguaje de un profesional hoy en día. Desde el simple, hoy creo que debería ser hoy fundamental y como más en la formación de alguien, es aprende a hacer un prompt, ¿sí? Aprende a preguntarle a la IA cómo es un prompt el correcto prompt, ¿sí? ujú, Por ujú, ahí en ujú, un curso que estuve nos decían, eso fue hace como 3 años, cuando empezó a salir un poco ujú, más masificado esto de los ujú, agentes, entonces decían, hágale las preguntas como si fuera un niño de 5 años, ¿sí? ujú. O como si fuera la tía que le pregunta a uno, ¿y usted qué hace en esa compañía? Explíquele eso, ¿sí? Entonces, creo que ya hoy están más avanzadas las herramientas, pero creo que es al final el saberle preguntar. Y otra cosa que te agrego acá, y es por ahí hay una tendencia también, es como que tú seas AI driven, o sea, como que seas, como que lo primero que tú hagas cuando te llega un reto es, ¿y la IA en qué me puede ayudar con esto? ¿Sí? Entonces, si te llega la necesidad de analizar algo, ¿cómo te puedo ayudar la IA en esto? No para que te haga la tarea, para que te facilite el trabajo, ¿sí? Ujú, Ellos, al ujú, final, estos agentes, el que sea, algunos más avanzados que otros, te ujú, dan unos insights, creo que te dan esos insights para que tú eso ujú. lo sigas complementando y te agilice el trabajo. Entonces, sí creo que el piloto automático cada vez más va a ser esto, cómo la IA me debería poder ayudar, cómo me puede hacer la tarea más sencillo esto. Ok. Entonces, sí, la IA en últimas, como vos decís, facilita, pero es el profesional el que hace las preguntas, el que Por supuesto. ingresa obviamente los comandos, el prompt, el que tiene que tener claro pues qué es lo que requiere y la capacidad crítica frente a lo que la misma IA le lanza permanentemente. Y ¿Sentís? aquí, Mm, ya que lo mencionas, sí. perdóname, más que fundamental, las personas de recursos humanos saben algo que no sabe la IA y es la cultura organizacional. ¿Sí? Entonces ese es el poder, al final es una herramienta más que no te va a reemplazar, que no te va, no, pero sí que te va a dar insights, pero ese conocimiento que tú tienes de la compañía, la IA no, va a ser muy complejo pues que lo logre desarrollar como un profesional de recursos humanos, lo puede hacer porque nosotros al final creo que tenemos esa sensibilidad, ¿sí? Con el negocio y con la cultura organizacional. Ujú. ¿Sentís que tu forma de trabajo, tu mindset, se ha transformado a medida que han entrado a profundizar estas herramientas digitales? Mucho. Sí, sí, de hecho, especialmente en el reto actual, en estos 4 países, pues hay distintas formas desde lo legal de hacer estos procesos, por ejemplo, de la nómina o de la contratación y demás. Entonces, eh, para mí ha sido clave y lo hemos venido trabajando con el equipo y es muy chistoso porque también a veces hay sesgos con los temas digitales, pues para los jóvenes, ¿sí? Y en mi equipo de trabajo hay personas que tienen 25 años de experiencia, que están algunos más cercanos a la jubilación que otros. Creo que el promedio de edad puede estar de los 35, 40 para arriba. Entonces uno dice, ¿será que aquí hay un sesgo y que la persona no lo pueda tener, no pueda desarrollar ese tipo Ujú, de mindset? Y al ujú, contrario, o sea, yo me he llevado una sorpresa muy bacana, muy bonita, me derribó un sesgo también. Y es son personas que toda la vida han hecho el mismo proceso, pero que ya te dicen, lo pasé por Copilot y me dijo esto, maravilloso, ¿sí? ¿Sabes que no me funcionó? Maravilloso, pero lo estás experimentando, lo estás haciendo. Entonces, eso es clave, el tema de mindset es fundamental
Y a mí sí en lo particular, yo procuro que en los retos que tenemos en el día a día y sobre todo hoy mi proceso está muy enfocado en las soluciones del día a día, pero también nosotros tenemos una parte del proceso en la que nosotros buscamos cómo desarrollamos y nos pegamos mucho en las iniciativas globales que tiene la compañía, pero cómo desarrollamos soluciones que sean escalables en el mediano y largo plazo. Entonces aquí Ujú, es cuando entramos a interactuar mucho con los equipos de IT en el desarrollar ese tipo de herramientas, pero también hacemos cosas por nuestra cuenta. Entonces sí que es clave, es fundamental y para mí sí ha sido hoy uno de esos drivers de poder tener algo muy desarrollado en términos de mindset, en asociarme o en apoyarme de herramientas pues de IA y también herramientas que ya existen. O sea, el Excel no va a dejar de existir, ¿sí? Pero no tienes que ser hoy en día experto en Excel para crearte una macro. Tú le puedes decir a la IA, tengo este reto, necesito estas cosas, dime qué hago, y otra persona te podrá sacar la fórmula perfecta. Pero si la IA te está diciendo y te está orientando, pues tú lo puedes ujú, seguir apoyándote de esa manera. ujú. Entonces creo que ahí hubo, pues, o ha habido un reconocimiento de que faltaban competencias cuando la tecnología empezó a superar, digamos, que la operatividad tradicional y se han adaptado, obviamente, a esas circunstancias. ¿Cuál crees, cuál crees que es como el error, o ya que usaste la palabra, el sesgo más Ujú. común que comete un profesional de recursos humanos tradicional cuando intenta utilizar herramientas de inteligencia artificial o a interpretar modelos predictivos de datos? Yo creo que el primer error es pensar o tener el sesgo que no lo puede hacer y que requiere una persona experta para eso, que requiere Ujú, entonces una persona de sistemas o del equipo de analítica para ajá, eso. Creo que ese es su primer error. Lo segundo, creo que también es empezar por lo grande, ¿no? Hay que empezar por lo pequeño, hay que experimentar, hay que comerse el elefante a pedacitos. Eh, y tener versiones, tener entregables, vean, por ejemplo, nosotros tenemos una necesidad. Eh, esta compañía en la que trabajo ha crecido a partir de la adquisición de diferentes compañías, entonces hay sistemas legacy, o sea, sistemas que venían de esas compañías previas y que hoy estamos gestionando. Entonces, hoy gestionamos tres sistemas de nómina distintos. Tenemos una sola columna vertebral que es el ERP que se llama Workday, ujú, pero también tenemos Excel y demás. Entonces, por ejemplo, en términos de datos, uno de los retos es cómo nosotros podemos crear un lago de datos y a partir de allí nosotros empezar a crear soluciones asociadas a los datos que nos permitan tomar decisiones más adelante. Y ahora que tocas la parte de toda la analítica, creo que un error que se comete con la analítica, Jonathan, es que se quiere empezar ya a ver cómo desarrollamos soluciones de analítica predictiva. No, empieza por la limpieza de los datos, empieza por el aseguramiento de los datos, empieza por saber que los datos son los correctos, o sea, la data ujú, quality, ¿sí? Tener ujú, esa calidad del dato allí y después empieza ya a generar unos tableros, unos reportes, ujú. empieza a crear un mindset también y un approach y aquí hay un llamado a recursos humanos y es que tenemos que ser orientados a los datos, tenemos que saber de datos y esto lo ligo al conocimiento del negocio, ¿sí? Ujú, Entonces, el dato mata el relato, ¿sí? ujú, O ujú. sea, y nosotros sí que somos buenos para dar relatos, ¿sí? Pero nos los tumban cuando nos preguntan por datos, ¿sí? Entonces, sí creo que el sesgo también es pensar muy en grande. Entonces, vamos con la analítica predictiva, ¿no? Empieza a asegurar los datos, porque Paso si a tú tienes paso. basura, Ujú, pues esas basura, ¿sí? ujú, perfecto. Ante la fuerte automatización de procesos como la Ujú. nómina, el reclutamiento, ¿hacia dónde crees que debe migrar el nivel técnico u operativo del que hablábamos ahora? ¿Crees que esa operatividad manual debería desaparecer? ¿Esos operarios manuales deberían aparecer, desaparecer o transformarse? No sé. Verdad, yo creo que lo dijiste, transformarse. Por supuesto que en la medida que se lleguen herramientas y llegan muchos, llegan también proveedores, ofreciendo de cosas y demás, ese profesional tiene que irse transformando y tiene que tomar ventaja de ese producto que ya se está desarrollando. Entonces, por ejemplo, en el mundo del reclutamiento, pues ya no tienes que analizar las 200 hojas de vida que te llegan, sino si tú tienes un sistema que te permite identificar las palabras clave y demás, pues tú puedas, digamos, tener un filtro pero también a veces
siento que y aquí también es el llamado para los candidatos, o sea, hay que entender como candidato, como persona que está buscando trabajo, el Ujú. que hay que poner palabras clave también a la hora de desarrollar un currículum. En ¿Por la qué? Porque hoy TS. las Ujú, compañías tienen esos sistemas exactamente para poder hacer ese track y ese match del candidato con la posición. ujú, Eh, pero tampoco hay que dejar de perder la sensibilidad. A veces uno, y sobre todo en reclutamiento, uno va percibiendo esta persona si tiene el fit cultural o no, y a veces, o pueda que me rete la cultura en buena onda y, está, y es maravilloso. Entonces creo que la profesión y el rol de recursos humanos se va transformando cada vez más a esto, ¿sí? Yo ujú, creo que, por supuesto, habrán tareas repetitivas que se van a desaparecer, por así decirlo, a través de la optimización y de la automatización. Pero ahí es cuando ese profesional de recursos humanos, la nómina no desaparece, ¿sí? La nómina se va a transformar y se transforma a partir del entendimiento de esas herramientas y el conocimiento de esas herramientas y sobre todo de la reducción de esas tareas operativas ya en mi proceso de nómina, porque al final tú tienes que seguirla pagando, o sea, y eso no lo ujú. hace una máquina al 100%. Ok, bien. Julián, hablando de tensiones y paradojas de la organización, en recursos humanos siempre hay una tensión entre los objetivos de rentabilidad de la organización y el bienestar y desarrollo de las personas. Ujú. ¿Cuál situación o cuál ha sido una situación de pronto en la que hayas que tenido que tomar una decisión, vos que tenés pues una trayectoria tan extensa, de pronto alguna situación en la que hayas tenido que tomar una decisión frente a esa tensión, en irte a favor de la empresa o del trabajador y cómo la manejaste? No, no sé si de pronto hay alguna que te tengas Sí, ahí a la cabeza. Sí. sí, 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 digamos que eso sí, es como el antagonismo que al final se presenta entre o mantengo el engagement o se toma una decisión de negocio, ¿sí? Ujú, ujú, Eh, y aquí, pues, en ocasiones, por ejemplo, me ha pasado que prima o se toma primero más bien la decisión del negocio, de un tema de rentabilidad, de un tema de eficiencia en costo o eficiencia en gasto, como se quiera ver, y que eso ujú, sabemos que le va a impactar negativamente al engagement ujú, o al nivel de clima laboral o como lo quieras conocer dependiendo de la metodología que utilices. ujú, Y eso pasa en el día a día, ¿sí? Y yo creo que aquí lo importante de cómo manejar esa tensión es que eso no es un problema de recursos humanos, es un problema del negocio. Ay, perdona, pero ya. Eso es un problema del negocio. ¿Sí? El engagement no es de recursos humanos, el engagement es de todos. ¿A quién ujú, más, si no es a cada líder que le interesa que su equipo esté entrenado, formado, contento, comprometido, seguro, etcétera? Entonces, creo que eso pasa en el día a día, Jonathan, y la forma de gestionarlo es este problema es de todos. Aquí la ujú, decisión es un consenso y el ujú, consenso, la tomamos vía consenso. Hay otras que puedan llegar más directas, pero si eso es un consenso, esto es de todos. O sea, yo me involucro desde recursos humanos en la decisión del negocio, por supuesto. Pero ujú, venga que el plan de recovery del clima laboral y el engagement, eso no es lo mío. Yo lo voy a habilitar, por supuesto. Entonces ahí ujú, es cuando los líderes tienen que entrar. Y yo creo ujú, también que hoy en día en el mercado hay herramientas de medición de clima laboral y engagement que a través, por supuesto, de la parte académica y la investigación, se han logrado determinar el impacto que tiene el engagement en la rentabilidad del negocio. ¿Cuántos puntos de vida te puede restar el tener un mal clima laboral o un buen clima laboral? ¿Cuánto te puede subir? ¿Sí? ujú, ujú, Entonces, y eso es la cultura. O sea, al final volvemos al tema de la cultura que se come la estrategia del desayuno. Entonces, esto ujú, es un problema de todos, o sea, eso no es de recursos humanos. Entonces, creo que ujú, esa ha sido la forma en la que hemos podido llevar con los equipos con los que he trabajado ese tipo de ujú. decisiones o de dicotomías o antagonismos que se puedan presentar. Muy interesante porque lo que estás diciendo es que no podemos tener una mirada reduccionista porque a veces centralizan en humana los problemas y digamos que las cosas duras y por eso a veces digamos que muchas, no pocas áreas de gestión humanas son vistas como inhumanas. En cambio, cuando hay propósitos y éxitos, y ahí sí se trasladan a la organización, al negocio propiamente Total, hablando. Entonces, claro, esto nos compromete a todos, es lo que estás total. diciendo. A la luz de esas Sí, tensiones.
¿has visto otras contradicciones o tensiones, dualidades que tengas que gestionar en el área? Por ejemplo, yo qué sé, los modelos de trabajo remoto contra los presencial, la tensión entre el control de la empresa y la colaboración, ese tipo de cosas, ¿alguna que te parezca destacable mencionar o crees que la fuerte es esa, el engagement y la rentabilidad? No, yo creo que sobre todo la pandemia nos enseñó muchas cosas y hoy, pero yo veo hoy, digamos que infortunadamente yo veo que hoy gran parte de las compañías, Ujú, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, han tomado decisiones de, ven, vamos a trabajar todos presenciales. Yo creo que el mejor modelo es el híbrido a partir de la confianza, la autonomía y sobre todo la accountability de las personas y sí, la accountability con el entregable. Es decir, por supuesto que el día a día te ayuda, en la presencialidad te ayuda a tomar decisiones más rápidas, a conectar mejor con las personas. Yo en lo personal creo que cuando una persona llega nueva a una compañía, no debería trabajar tanto tiempo en casa, debería trabajar más tiempo presencial, ¿sí? Porque es ujú, aquí cuando se conectan cosas ujú, y cuando llega un onboarding de alguien, la persona, ujú, en mi opinión, debe entender más cómo funciona la compañía, cómo es la cultura de la compañía y más si es líder cómo funciona la compañía en lugar de empezar a ya resultados técnicos y ya, no, no, dos, tres tal cual. cositas y ya no más. Pero entonces, volviendo al tema, sí creo que esa dicotomía entre lo presencial y lo híbrido y lo totalmente no presencial o el modelo híbrido es una tensión que se sigue viviendo. Yo creo que recursos humanos, primero, no está para ser policía, no está para estar detrás de eso. Eso es una responsabilidad de cada líder, ¿sí? De cada Ujú, negocio. Hay negocios que también, o hay áreas de las compañías que también funcionan más desde lo remoto, por supuesto, y para qué vamos a salir a trabajar en la oficina si pues tienen que no, estar enfocados en un proyecto especial y lo ujú, pueden hacer muy bien desde la casa, pero creo que también aquí va es en la cultura organizacional esa, esa contabilidad, esa responsabilidad de poder asegurar el trabajo y el entregable, ¿sí? ok. Eh, entonces, siento que la forma de trabajar con esto es a través de la cultura, es a través de esos comportamientos y valores. Si los comportamientos y valores que la compañía tiene y que mide y que se pueden visibilizar están a un nivel de autonomía, de confianza, de accountability, creo que la discusión entre la presencialidad y la virtualidad se puede zanjar muy fácil o Ujú, de una forma menos difícil, más bien. ujú, Eh, ¿Qué perfecto. otra dicotomía que no pueda, o conflictos, digamos, allí que no pueda encontrar? Eh, yo creo que el tema de mira, ahorita está muy de moda, muy de tendencia la experiencia del empleado. ¿Sí? Es uno de los puntos que cada vez siento que van a tomar más relevancia Ujú, por la guerra del talento, porque la gente ya no dura tanto tiempo en las compañías, por lo que quieras, ¿sí? Eh, y creo que ahí la dicotomía, sobre todo con los equipos de liderazgo, es que eso es un problema de recursos humanos, y vuelvo al caso anterior, ¿sí? La experiencia del empleado la da es el líder. ¿Por qué? Porque es primero por total, aritmética, porque, total. porque recursos humanos no tiene el ancho de banda suficiente, o sea, no tiene el número de personas suficientes para acompañar a cada persona. Se crean cosas y se habilitan cosas, pero para que el Ujú, líder, que es el que tiene su equipo de trabajo directamente, ujú, sea el que la gestione y el mismo empleado también. también. Entonces, Ujú, esa es otra. Y una tercera que te agregaría es dicotomía ya desde el empleado hacia la compañía, es en términos de formación, en términos de desarrollo. Entonces, no, es que ¿qué me va a dar la compañía de desarrollo? ¿En qué te vas a autodesarrollar tú mismo? Por supuesto, la compañía te da herramientas, pero aquí digamos que eso ha ido más en tendencia y eso tiene un factor económico de fondo, financiero de fondo, y es cada vez más promover el autodesarrollo. ¿Por qué? Porque ujú, ya no, antes quizás las compañías o los mismos empleados esperaban que si querían aprender de liderazgo, querían trabajar en liderazgo, desarrollarse en liderazgo, voy a esperar que la compañía me dé un curso de liderazgo. ¿Sí? ujú, ujú, O me voy a desarrollar en temas de IA, ¿sí? Pues la compañía te puede habilitar algunas cosas, pero tú tienes que hacerte cargo de eso. Entonces aquí entran esos modelos del 70-20-10, de, hey, aquí tú vas a aprender es en el hacer, ¿sí? No esperes, el 10% es únicamente la formación tradicional. El ujú, 20, pues ve y consulta con colegas, con pares, con mentoría, etcétera. Y el ujú, 70 ya es tu hacer. Y eso es una dicotomía que siento que
sigue muy vigente de cara al empleado, de cara a la persona frente a la compañía en términos de desarrollo. Ujú. Ahí hay otras contradicciones y otras dualidades importantes. Julián, ya como para ir cerrando, hermano, te pregunto por el futuro profesional del administrador humano, del gestor humano, del profesional en recursos humanos. Si estuvieras en la dirección de un programa académico, profesional, en administración de recursos humanos, ¿cuáles serían los pilares innegociables en el currículo y en la metodología para formar en ese futuro profesional? Ya me has mencionado mucho la importancia de la cultura. No sé cómo estos, para mí estos pilares en el currículo, estas cosas son innegociables. Esto tiene que estar, y en términos de lo metodológico, pues ¿qué podrías de pronto sugerir o cómo te gustaría que fuera? Ok, súper. Yo creo, hermano, sí, la cultura es clave, o sea, el tener conceptos y tener todo un programa asociado al entendimiento de la cultura desde el poder que tiene el negocio, me parece que es fundamental. Dos, el mismo entendimiento del negocio, ¿sí? Inclusive, el entendimiento del negocio no solamente los números, es entender el mercado, o sea, es entender desde el punto de vista de mercadeo, qué se hace, Ujú, quiénes son los clientes, quiénes son los ujú, stakeholders. Creo ujú, que tres, un tema de ese entendimiento del entorno me parece fundamental, fundamental, porque recursos humanos al final es el que traduce lo que pasa en la sociedad con la compañía. Es el que lo ujú, liga, creo que es el que lo ujú, está ligando. E inclusive en algunas compañías, por ejemplo, los programas o las áreas o las fundaciones, es decir, la parte de responsabilidad social, en ocasiones se liga a recursos humanos. Yo ujú, creo ujú, que es también clave mira, es más mi punto de vista personal y es, ujú, yo, yo prefiero y soy más amigo del generalista que del especialista. ¿Por qué? Porque una compañía cuando requiere un especialista, ¿qué hace? Contrata, lo ujú, contrata externamente por horas y demás, pago y demás, y eso me deduce gasto también a mí, ¿sí? ujú, En cambio, ujú, el generalista es el que sabe de todo un poco, ¿sí? Quizás tiene más afinidad con algunas áreas, pero sabe de todo un poco, y es el que te permite conectar puntos. Si conoce el negocio y es generalista, moñona, porque empieza a conectar puntos, empieza a decir, mira, esto que está pasando, si yo soy generalista y yo conozco de relaciones laborales, conozco de talento, conozco de reclutamiento, conozco de nómina, conozco de compensación, etcétera, y tengo esta situación y conozco el negocio, yo puedo conectar esa situación con cada uno de los puntos y el impacto que tiene en el negocio. Y si necesito levantar el teléfono, pues busco quién me puede ayudar desde la especialidad a eso. Entonces creo ujú. que un programa de recursos humanos debe ser también, debe trabajar en esa generalidad, debe La trabajar integralidad. en Ujú, desarrollar esa, sí, sí, quizás hayan líneas de enfoque, por supuesto, pero creo que en un mundo en el que cada vez más las compañías están buscando cómo hacer más eficientes los gastos, sobre todo el gasto, porque nosotros en recursos humanos entramos en el PIG como un gasto, no como un costo, ujú, entramos como un gasto y eso es lo que normalmente se empieza a ver en los procesos de reorganización y demás. Entonces es entender cómo nosotros podemos al final ser, no un de todito, tampoco, pues tampoco somos pues no, pero sí la generalidad, cómo logra agregar ese valor a la compañía. Entonces, cultura, negocio, tener una mirada general, ujú, entendimiento del entorno y por supuesto esa parte digital. Eso creo que en cualquier carrera hoy en día no se puede dejar de lado. O sea, creo que eso hoy una persona de recursos humanos debería entender y saber al menos lo básico de programación. Así hayan herramientas de IA, entender lo básico de programación, ujú. entender qué herramientas existen ya en el mercado que me puedan ayudar a hacer la tarea más sencilla. Eh, ya, yo creo que serían esos cinco pilares, esos sean muchos o pocos, pero No, muy creo bien, que Julián. esos para mí serían los claves. Súper bien. Gracias. Mm, has mencionado pues también este tema de entender el negocio. ¿Qué tan importante es que el profesional de gestión humana ayude a articular la estrategia del negocio? Pues no quedarse operando solo en su área. ¿Qué tanto debe La debe. intervenir o no? Ujú, Yo creo que es fundamental, o sea, el recurso humano está en la estrategia del negocio, está en el negocio, ¿sí? Y por supuesto en la articulación de la estrategia, pero sobre todo en la ejecución de la estrategia. Ahí es ujú, donde siento que tiene mucho más valor. A veces la estrategia llega
o los planes estratégicos, que yo no soy muy amigo de eso, eh, llegan diseñados ya desde la corporación, desde donde sea, pero es sobre todo la ejecución de la estrategia y ahí es Ujú, fundamental, por ejemplo, esa habilidad desde lo táctico de hacer preguntas, de, listo, necesito un team building, te dice un líder. Ok, ¿por qué? Ah, porque quiero que mi equipo trabaje más conectado. Usted lo que necesita es una salida a campo y tener una convivencia de colegio para que su equipo la pase bien y ya. ¿Sí? Pero te puede decir también, mira, uno le puede preguntar al líder de negocio, ¿qué te quita el sueño respecto a los retos que tienes de tu negocio? ¿Sabes qué? Yo siento que no estamos negociando bien. Ok, ¿cómo crees que te podemos ayudar desde recursos humanos para que mejoremos la capacidad o la habilidad de negociación? ujú. Yo creo que tengo que tomar unas decisiones. Ok, perfecto, pero ¿cómo más? ¿Sabes qué? ¿Por qué no buscamos en el mercado un consultor o este programa o una mentoría me hago entender? O sea, es Las conectar necesidades. Ujú. el negocio con lo que tú de recursos humanos puedes entregar, pero por eso es fundamental entender cada vez más el negocio. Entonces, yo creo que el valor estratégico de recursos humanos, por supuesto, está en la definición de la estrategia, pero sobre todo en esa implementación y esa ejecución de la estrategia. Porque si la estrategia no se ejecuta, pues ya sabes lo que pasa. Muy ¿Sí? claro. Que quedó fue bien hecho en el PowerPoint. Eh, Julián, esa capacidad de conectar con el negocio es una competencia que consideras se debe desarrollar desde el pregrado profesional o es algo que pertenece más a una especialización, a un posgrado, pues, o a una maestría, no sé, para ti. Hombre, yo creo que es desde la profesión. Yo creo que es desde el pregrado. ¿Por qué? Mira, yo tengo el caso, por ejemplo, de una practicante, ¿sí? Ujú, Universitaria. Y ella, a mí lo que me ha gustado es esa capacidad por supuesto, la curiosidad que tiene el practicante es enorme, y la agilidad que tiene el aprendizaje, pues también me encanta, pero también si es una persona que entiende sobre un modelo de negocio, que entiende de productividad, que entiende esa persona la buscamos con un enfoque, inclusive es de formación de ingeniería. Eh, entonces, me gusta eso porque tiene un conocimiento del negocio. ¿Cuál es el sesgo que quizás hoy puede existir con las personas que vienen de un programa de pregrado, de una formación tradicionalmente asociada a recursos humanos? Que me va a costar más ese match entre el negocio y recursos humanos, ¿sí? Entonces, por eso creo que es fundamental desde el pregrado tener al menos esas bases, tener esas bases de un entendimiento de un estado financiero, ¿sí? Un entendimiento también si tu reto es un tema de marca empleadora, pues tráete una persona de marketing, no te traigas un psicólogo, creo yo, ¿sí? Una persona que te pueda mostrar, o si es un psicólogo que te muestre habilidades de conectar el mercado laboral con lo que requiere la compañía, maravilloso. Pero yo al menos hoy pensaría, y puede ser un sesgo, que una persona que tenga un énfasis en mercadeo, ¿por qué no? ¿Sí? ¿Por qué no? Ahora, por ejemplo, vamos a traernos a una persona que estudia ingeniería física para trabajar en las áreas de recursos humanos, especialmente la nuestra, en el back, en la nómina, pues en la contratación, nómina, entonces que te pregunté. ¿Por chévere. qué? Porque queremos que esa persona nos ayude a conectar modelos, ¿sí? Nos ayude a ver esa modelación del proceso, entendiendo dónde tenemos oportunidades y que su proyecto sea asociado a la mejora y la optimización de los procesos, utilizando qué herramientas de Ujú. IA, herramientas de todas esas cosas. Python, por ejemplo, Python no es Python, eso es de IT. ¿Usted por qué no puede aprender Python? ¿Sí? Así, es Entonces que sí creo, eso, así tal cual como dijiste ahora, que así como no necesariamente tiene que ser alguien de tecnología para manejar el tema, también obviamente vale la pena ser interdisciplinar en el conocimiento y ver otras especialidades como nutren los pues, procesos propios. Ujú. de acuerdo. Entonces, a tu pregunta, sí, yo creo que eso se debe tener unas bases desde el pregrado, ¿sí? Y por supuesto se va desarrollando en la medida que la persona vaya avanzando, tanto en la empresa, porque la empresa es un sistema de aprendizaje enorme, como también en el posgrado, pues, en especializaciones, Perfecto, maestrías y Julián. demás. Listo, Julián. No, muchísimas gracias. Creo que muy Vale, claro. a Creo que ti. esto nos da muchas luces, muchos insumos. Cuando esté más avanzada la investigación y digamos, algo más concreto, te haré accountability también para compartirte como los resultados y Perfecto. qué encontramos ahí.
Julián, muchísimas Vale, gracias. hermano. Hombre, no, con todo el gusto y estamos para servir también, ¿vale? Aquí, ahí dejo de grabar. Gracias.